Estimado público, empezaremos con los puntuales. Hoy vamos a terminar de ver el aporte filosófico de Max Horkheimer, el creador de la Escuela de Frankfurt y su impulsor más importante en los primeros, digamos, 30 años de existencia de la escuela hasta su muerte en 1973. Ya hemos visto, estimado público, algunos datos biográficos de él. El hecho de que haya sido hijo de un notable industrial, que haya tenido una buena formación económica, lo cual le ha servido en la vida práctica. Y también quisiera hoy mencionar un dato que, según el propio Horkheimer, era indispensable para comprender su teoría. Él era también escritor de novelas, o sea, era un cultor de la literatura. Por eso, estimado público, he anotado ahí a la extrema derecha la enorme importancia que la Escuela de Frankfurt atribuye al análisis crítico de la literatura y del arte, en contraposición a teorías positivistas, yo diría a una enorme parte de la creación de teorías en filosofía y ciencias sociales que dejan de lado toda preocupación por el arte y la literatura como algo secundario. Horkheimer mismo se dio cuenta que sus novelas eran de calidad muy secundaria, o sea, no eran obras literarias de primera magnitud. Pero él siempre les tuvo un enorme cariño porque estas obras mostraban el núcleo de lo que debe hacer la literatura. Entonces vamos a empezar, estimado público, a ver por qué Horkheimer llamaba a su teoría la teoría crítica de la sociedad, que es el otro nombre de la Escuela de Frankfurt. ¿Qué significa crítico? Contraponiéndolo a tradicional, a teoría tradicional en filosofía y ciencias sociales, porque este es, de alguna manera, uno de los núcleos de la Escuela de Frankfurt. Horkheimer creyó, estimado público, que la filosofía, la ciencia y todo esfuerzo intelectual solo son válidos si hacen un aporte para mejorar la vida social. O sea, la filosofía y la ciencia no tienen que ser ocupaciones alejadas de los problemas cotidianos y prácticos de la vida social. Si nosotros pensamos justamente en algunos aspectos clásicos de la filosofía, como la lógica o la ontología o hasta la metafísica, vamos a ver, estimado público, que no hay de ninguna manera una correspondencia práctica inmediata con la vida cotidiana, política, social, histórica de todos los días. Horkheimer, creyendo que hay, estimado público, una tradición de la filosofía y de las ciencias sociales que es diferente al positivismo de moda en los siglos XIX y XX, es decir, opuesta o por lo menos diferente a las grandes tradiciones científicas de los siglos XIX y XX, y él cree que esa tradición está encarnada por pensadores como Platón, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino y
y Hegel, es decir, por pensadores que se han preocupado intensamente por la vinculación entre el pensar y el ser cotidiano, entre la filosofía y la vida diaria de todos los días. Tenemos entonces aquí a un pensador que no reniega de ninguna manera de la tradición clásica, pero que cree que esa tradición clásica tiene, como toda gran tradición, varios elementos dispares. Y entonces aquí lo tenemos a Horkheimer, que cree que hay que revitalizar el impulso que él mismo ha llamado práctico con respecto a la filosofía. Es decir, un aporte también para vivir mejor, o como diríamos hoy en Bolivia, que están de moda estas teorías, para vivir bien. Entonces aquí, estimado público, nos encontramos con un pensador que quiere restablecer claramente la vinculación clásica de la filosofía. Los ejemplos más famosos son Sócrates, Platón y Aristóteles, con los problemas de la vida cotidiana. O sea, la filosofía no tendría que ser una ocupación extremadamente separada de la vida social, una ocupación completamente aislada de los problemas cotidianos, políticos, históricos de la vida social. Y para ello, obviamente, la filosofía tiene que ser un aporte ético. Y eso es lo que Horkheimer no ve en las grandes tendencias de la filosofía que él critica del siglo XX, la positivista por un lado y la existencialista por otro. Pese a su nombre existencialista, que uno pensaría está muy ligada a la existencia cotidiana, Horkheimer sostiene que la obra de Martin Heidegger, el creador del existencialismo alemán, que esa obra está eximida de toda reflexión sobre el campo de la ética y de la lógica. Que por lo tanto ese tipo de filosofía es hoy en día no equivocado, sino insuficiente. Yo ruego a ustedes considerar esta crítica, que es también la crítica al positivismo y a toda por ejemplo, a la investigación científica en ciencias sociales y naturales, que Horkheimer no pone en duda, jamás ha tratado de disminuir la importancia, etcétera, como rector de la Universidad de Frankfurt, que fue algunos años a partir de 1951, él fomentó la investigación en ciencias naturales intensamente. Pero él creyó que la filosofía como tal tiene su función primordial en enseñarnos lo que dicen Sócrates, Platón y Aristóteles, es decir, a vivir bien, a vivir de una manera, estimado público, que sea razonable, de acuerdo a los preceptos, por ejemplo, de Sócrates, etc. Entonces, esa relación que establece Horkheimer entre la filosofía y la ética es lo que separa a la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt de lo que él ha llamado la teoría tradicional. El ensayo más famoso de Horkheimer sobre estos temas se llama Teoría Tradicional y Teoría Crítica, donde más o menos él, estimado público, hace una contraposición, que es la que está en la pizarra. O sea, una contraposición entre dos maneras de entender el trabajo filosófico. De ninguna manera significa esto que el lado de la
derecha para ustedes la teoría crítica sea mejor. Simplemente Horkheimer cree que es una complementación, eso sí, indispensable a la investigación científica propiamente dicha. Por ejemplo, aquí vamos a ver directamente, estimado público, lo que Horkheimer con una terminología, eso sí, una terminología, yo diría, confusa, porque él trata de reivindicar precisamente a la filosofía tradicional griega y medieval. Él trata de darle nueva vida a esa filosofía que unía la lógica con la ética. Entonces, el calificar de tradicional al positivismo, etc., ha sido siempre criticado como una denominación confusa. Yo también apoyo esta idea de que Horkheimer en toda su vida no ha tenido mucha suerte en denominaciones definitorias. O sea, cuando ha tratado de definir cosas no ha sido, digamos, muy feliz en el uso de términos, porque aquí obviamente la palabra tradicional está simplemente mal utilizada. De todas maneras, lo que él entiende por tradicional es lo que se había vuelto lo convencional, lo usual en el siglo XX, el análisis formal, la investigación en ciencias naturales, como si fuese el paradigma, debido a los éxitos enormes de la investigación en ciencias naturales. También muchos filósofos, adscritos sobre todo al positivismo, creyeron que esa era la única forma de hacer filosofía. Entonces, la crítica que se extiende durante décadas, vamos a ver que Adorno mantiene esa crítica al positivismo y más bien la especifica muy claramente, y lo mismo Habermas. En sus primeras décadas de estudio, Habermas prosigue esa tradición de criticar al positivismo. Lo que entienden todos ellos, Horkheimer, Adorno, Habermas, Marcuse, Fromm, por positivismo, estimado público, es la modestia, que ellos llaman así, de la filosofía y de las ciencias, de no dedicarse también a ética y política. Es decir, esa tendencia apolítica de la filosofía a partir más o menos de 1850, de dedicarse sobre todo a investigaciones, por ejemplo, lógicas, o en la época de Horkheimer, a dedicarse solamente a problemas existenciales como Heidegger, dejando de lado el análisis de la dimensión política, histórica y social de la época. Entonces, esto es, estimado público, lo que debemos entender por el núcleo, o uno de los núcleos de la Escuela de Frankfurt. O sea, esa crítica a lo que ellos llaman positivismo es una crítica a la separación entre ciencia y ética, al hecho de que las ciencias, a partir más o menos de la segunda mitad del siglo XIX, se hayan alejado de problemas políticos y sociales y se hayan dedicado exclusivamente a problemas estrictamente de ciencias naturales o a hacer una filosofía de las ciencias naturales. Es lo que ellos llaman un análisis formal y el establecimiento de protocolos científicos que pueden ser muy correctos. Por ejemplo, cómo se puede saber cómo ha votado la población en el distrito F de la provincia Z en la década X del siglo tal, ¿no? Pueden ser análisis, o sea, exámenes muy profundos y muy correctos. Todo el aparato seguramente empírico
numérico puede ser absolutamente correcto. Pero lo que trata de decir Horkheimer, y ahí hay una unanimidad de pareceres con Adorno y Habermas, es que esos protocolos científicos exactos son solo una parte de lo que debería ser la filosofía y las ciencias sociales. Una parte que no deberían las ciencias sociales y la filosofía ser tan modestas. Deberían, como lo hicieron Platón, Aristóteles, Sócrates, deberían también preocuparse por la esfera de la política. Deberían interesarse por la esfera de la vida cotidiana de la gente, por la felicidad de la gente. Y eso es obviamente una tendencia que está unida a la política. O sea, no renunciar al campo social y político en nombre de una cientificidad estricta tomada de las ciencias naturales. Y ese rechazo a la cientificidad positivista incluye, según Horkheimer, la necesidad de juicios valorativos, eso sí, bien fundamentados. Por eso, estimado público, aquí en la parte de la derecha he puesto valores y preocupación con problemas de axiología, o sea, con valores, porque una parte de la filosofía, a partir ya de 1850, había renunciado a los valores, porque era una cosa nebulosa que no puede ser expresada en números y en investigaciones empírico-documentales. En cambio, aquí, Horkheimer quiere justamente rescatar, salvar lo que ha hecho la filosofía más importante desde Sócrates en el campo de los valores. Quiere justamente incluir los valores como una parte esencial del quehacer filosófico. Y eso se logra, ahí también hay una unanimidad de pareceres con Habermas, Adorno, Fromm, y eso se logra, estimado público, estudiando también el alto valor filosófico de la literatura y del arte. Por eso está ahí a la extrema derecha la importante inclusión del arte y de la literatura, donde va a brillar naturalmente sobre todo Adorno. Una de las obras más conocidas de Adorno son las notas sobre literatura, ¿no? Sus estudios sobre música, es decir, la gran preocupación de una parte de la escuela de Frankfurt por el campo del arte y de la literatura. Porque el arte y la literatura nos brindan, según Horkheimer, los últimos valores importantes sobre la investigación de nuestra propia vida. Nuestra propia vida, o sea, lo que hacemos todos los días, estaría de alguna manera estudiado y analizado, no con elementos filosóficos, sino con elementos artísticos en la obra de los grandes literatos, pintores, escultores, etc. Entonces, como ven aquí, es un intento de restaurar, uso las palabras de Adorno, la dignidad ontológica del arte y de la literatura. O sea, el arte y la literatura no serían ocupaciones no filosóficas, no serían ocupaciones para amas de casa o para gente que tiene mucho dinero y tiempo, sino sería realmente el arte y la literatura una de las mejores muestras, de los mejores intentos del ser humano de averiguar el sentido de nuestra vida. Entonces, ¿cuál es la crítica central de Horkheimer y de toda la escuela de Frankfurt a lo que ellos llaman la teoría tradicional? O sea, el positivismo, la filosofía y las ciencias sociales reducidas solamente a protocolos de exactitud científica. Sería, estimado público, que este tipo de ciencia no nos daría ideas sobre el sentido
sentido de la vida, el sentido de la historia, el sentido de la política. Y este sentido, esta adquisición de sentido, sería uno de los rasgos más importantes de la filosofía. Como ven ustedes, es en parte el intento de revalorizar una tradición filosófica que estaba en cierta decadencia en las primeras décadas del siglo XX. Si ustedes ven más o menos lo que se estaba produciendo en esas épocas, no hay duda de que hay un rechazo a temas existenciales, teológicos, históricos, bajo la presunción de que esos temas no se dejan establecer científicamente mediante protocolos, sobre todo protocolos de investigación documentada. Nosotros podemos, por ejemplo, mediante protocolos de investigación, saber cómo ha mutado la sección Z de la provincia X, etc. Pero no podemos saber qué es lo que piensan los habitantes de la provincia Z sobre el sentido de la vida. No podemos saber a largo plazo qué quieren ellos, por ejemplo, como protección al medio ambiente. Entonces, esos temas que ahora, en el siglo XXI, han resultado muy importantes, como todo lo relacionado al medio ambiente, al sentido de la vida, al sentido, sobre todo, de la historia, que hoy en día nos parece extremadamente confuso. Todo eso Horkheimer lo ha visto como el intento de la filosofía de dejar a un lado. O sea, el positivismo, muy exitosa la escuela vienesa, muchas tendencias, sobre todo en en Norteamérica y en Gran Bretaña, de hacer de la filosofía una ciencia exacta, sería, según Horkheimer, todo esto una traición a las labores clásicas de la filosofía, a dar sentido a la vida, o por lo menos a indagar el sentido de la vida, como lo han hecho Sócrates, Platón y Aristóteles, que son los grandes ejemplos para ellos de filósofos, de pensadores que combinaban el rigor científico con la dedicación a la ética y a la política. Entonces, estimado público, como conclusión, lo que tenemos nosotros aquí al comienzo de la Escuela de Frankfurt es una tendencia muy clara a criticar la filosofía positivista que en esas épocas, 1920, 1930, era simplemente la filosofía predominante en el mundo europeo y norteamericano. O sea, esa filosofía que trata de convertirse en lógica formal, esa filosofía que trataba de convertirse en protocolos científicos, más o menos imitando lo que se hacía en ciencias naturales. Entonces, eso es lo que Horkheimer critica. Él cree que esa filosofía aparentemente modesta, que no quiere dedicarse a valoraciones, sino solamente a constataciones empíricas, que rechaza juicios de valor, como también lo pidió Max Weber, que esa es una renuncia de la filosofía a su meta esencial, a su labor más valiosa e intrínseca, que es tratar de dilucidar, por ejemplo, si la vida tiene sentido, si la historia tiene un sentido discernible y cosas por el estilo. Es, sin duda alguna, un retorno a patrones clásicos, sobre todo a patrones de la época más gloriosa de la filosofía griega, la que empieza con Sócrates y termina con Aristóteles. O sea, hacerse preguntas, pero hacerlas con rigor, cuestionando permanentemente, como lo exigió Sócrates, pero también con la calidad literaria
sin duda alguna de las obras de Platón. Basta recordar, por ejemplo, el banquete o alguna de Fedro, las grandes obras también de calidad literaria increíblemente alta de Platón. Entonces cerramos esto, estimado público, mostrando que el gran aporte de Horkheimer es realmente muy original, porque él se adelanta a la labor de Freud, de Marcuse, de Adorno, todavía en solitario, en los primeros años de la escuela, a partir de 1930, cuando él es nombrado director del Instituto de Investigaciones Sociales y funda la revista y publica los primeros textos que podemos llamar fundacionales de la escuela. Él lo que hace, en una palabra, es volver a lo valioso de la tradición clásica. O sea, volver a Sócrates, Platón, Aristóteles, a la discusión de valores, a la discusión de metas normativas para la política y para la vida, que naturalmente habían sido olvidados por el enorme éxito de las ciencias naturales y por la filosofía positivista que trata de imitar esos éxitos de las ciencias naturales. Es por ello que la crítica del positivismo se convierte en uno de los puntos centrales de la Escuela de Frankfurt. Más o menos, estimado público, 30 o 40 años después, el último libro que publica Adorno antes de morir, en 1969, el último libro que lo vamos a tratar en la próxima sesión, es justamente la crítica del positivismo como monopolio de la investigación filosófica. El libro, lo vamos a ver después, se llama La controversia del positivismo en la filosofía alemana, publicado en 1969. Como ven ustedes, 39 años después de esto, esa temática, hay que criticar al positivismo o no, esa temática sigue siendo para la primera mitad de la Escuela de Frankfurt, para el siglo XX, excepcionalmente importante. Hoy en día, esa temática ha caído un poco al olvido. Y no hay duda que ha caído al olvido porque la Escuela de Frankfurt y tendencias similares se han impuesto. O sea, se ha impuesto una vuelta a la discusión de valores, a la inclusión de temas políticos, sociales e históricos. No hay duda, el marxismo también en sus muchas variantes ha contribuido a que la filosofía no sea solo una especie de positivismo lógico, no hay duda. O sea, ahí debo decir que la Escuela de Frankfurt ha tenido un cierto éxito posterior. Hoy en día tratamos problemas políticos, valores, etcétera, en filosofía como algo importante, no se lo ha olvidado, pero había ese peligro. En 1930 era tal el éxito de las ciencias naturales y tal el descrédito de la teología, es decir, de la forma tradicional como se trataba los valores, siempre unidos con la religión o cosas similares, que naturalmente la escuela lo que ha hecho es revitalizar una discusión filosófica de la axiología, de los valores en el mejor sentido. Y ese es, sin duda alguna, un aporte importante a la filosofía. Estimado público, en la sesión anterior hemos visto que es muy ligado a esto, la crítica de Horkheimer a la reducción de la razón a algo estrictamente instrumental. Esa crítica sigue siendo hasta hoy extraordinariamente importante, pero como ya la hemos tratado también al ver algo de la filosofía del sociólogo Max Weber, eso nos podemos ahorrar. Ustedes simplemente tienen que recordar algo que es muy plástico y muy fácil de recordar,
la enorme importancia para este periodo de la Escuela de Frankfurt de lo que ha sido el nazismo alemán, el fascismo alemán. Fascismo es el marco englobante que caracteriza una posición de la extrema derecha, como fue sobre todo teoretizada al comienzo por Benito Mussolini, el fundador del fascismo italiano, que es 10 años anterior a Hitler. Él toma el poder en Italia en 1922 y en sus primeros años es un régimen muy exitoso, es un régimen que no persigue además a judíos ni comete los grandes crímenes de los alemanes, pero es un régimen totalitario. Un régimen que suprime totalmente el pluralismo de partidos políticos, los principios liberales de la Constitución, la libertad de prensa, todo eso es suspendido. Pero es un régimen que no, digamos, lo diré plásticamente, que no mata a demasiada gente. Encarcela a Gramsci, etc., pero no produce campos de concentración. Es decir, esas maldades de los alemanes no son típicos del fascismo italiano, pero el término sirve porque es un fenómeno muy nuevo, es un fenómeno, estimado público, el fascismo en general, que no ha sido previsto ni por el marxismo, ni por los grandes pensadores liberales del siglo XIX. Es decir, la idea de que la extrema derecha, como hoy en el Brasil, logre tomar el poder legalmente. Esa idea, estimado público, no se les pasó por la cabeza a los historiadores y pensadores del siglo XIX. Más bien casi todos pensaban que el mundo iba un poquito a la izquierda, eso pensaban todos, con muchas variantes. Pero la idea de que la extrema derecha, o sea, la representación de los intereses más elitarios, pudiese tener un apoyo popular inmenso, como fue el caso de Mussolini y Hitler, estimado público, ambos vieron con apoyo parlamentario, es decir, por elecciones parlamentarias donde triunfaron estos partidos de la derecha, como en el caso de Bolsonaro. Ahora, menciono este caso que es mucho más suavito, por suerte. El señor Bolsonaro, un poco caótico, no creo que de ninguna manera a las barbaridades de Mussolini o Hitler, no creo. Va a ser un político tradicional, supongo yo, tal vez equivocadamente, pero yo supongo que en el Brasil todo se diluye en un ambiente más bien de una cierta concordancia, ¿no? Entonces yo supongo que no va a ser tan grave como creen los opinadores de izquierda, que ya es el fin del mundo. Eso no creo, pero no hay duda, estimado público, que hay un fenómeno que también en el Brasil no ha sido claramente predicho: la posibilidad de que la extrema derecha, la extrema, llegue al poder legalmente. Porque siempre se ha considerado que cuanto más a la derecha eran partidos más elitarios, de grupos numéricamente cada vez más pequeños. Esa era la idea también de liberales. Es decir, la extrema derecha, la expresión de los intereses más reaccionarios de grupos numéricos extremadamente pequeños. Y que esos grupos, la extrema derecha, gane elecciones. Además, sin duda alguna, Hitler subió al poder con un apoyo popular inmenso, algo que no nos podemos ni imaginar hoy, la extraordinaria popularidad de este señor. Eso, estimado público, es también una muestra de que hasta el pensamiento más refinado puede tener errores y siempre necesita la crítica, siempre necesita, como lo pidió la Escuela de Frankfurt, porque ellos sí previeron muy tempranamente que el fascismo iba a triunfar. Entonces, estimado público, hay que pensar como Sócrates, es decir, hay que poner todo en duda. Les menciono este caso porque también en julio vamos a tratar la obra de Hannah Arendt. Y esta notable mujer, yo la considero la mejor pensadora del siglo XX, esta mujer, en el legado de ella murió inesperadamente,
aquí al corazón, relativamente joven, y ha dejado una obra que acaba de ser publicada, cuyo título ya es un programa: Sócrates, Apología de la Pluralidad. Esa es la última publicación de él. Nos vamos a tratar esto y vamos a ver, estimado público, cómo algunos pensadores se han dado cuenta de la importancia de puntos de vista plurales, no monistas, como el marxismo, que cree que ya todo está dicho y que solamente hay que interpretar lo que ha pensado el gran maestro, sino una pluralidad de puntos de vista donde ninguno puede pretender ser la verdad absoluta. Menciono esto por una razón fundamental para entender la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt, estimado público, no tiene algunas frases elementales y básicas que puedan ser entendidas fácilmente y repetidas también fácilmente. No tiene una idea, por ejemplo, que diga la historia puede ser comprendida por la dialéctica entre fuerzas productivas y relaciones de producción, el fin del mundo, el fin de la historia será el socialismo, nada de eso. O sea, no tiene lo que podríamos llamar una doctrina simple y repetible fácilmente. La escuela se llama, y no, ellos mismos, claro, no se han llamado a sí mismos Escuela de Frankfurt, ellos se han llamado teoría crítica de la sociedad. Y una teoría crítica es una teoría que va cambiando, que no tiene puntos dogmáticos que pueden ser aprendidos como un catecismo. Entonces, esa idea es fundamental. No tiene, la escuela no tiene, digamos, un núcleo fácilmente comprensible de ideas que puedan ser aplicadas a distintas situaciones. No hay una doctrina, un dogma repetible fácilmente de la Escuela de Frankfurt, sino que la escuela se dedica, como Sócrates, exactamente igual, a criticar lo existente, pero no a fijar pautas doctrinarias de cómo hay que pensar, de cómo tiene que ser el futuro, de cómo es la mejor filosofía, nada de eso, sino que se dedica a criticar sola y exclusivamente. El maestro Adorno ya dijo una hermosa frase que yo les repito a ustedes: el índice de lo negativo es la mejor filosofía. O sea, no explicar algo positivamente, así tiene que ser la sociedad, así tiene que ser la manera de pensar, así tiene que ser nuestra doctrina, en pocas palabras, sino solamente criticar lo ya establecido. O sea, es una actitud negativista en cierto sentido, que se dedica a cuestionar, a poner en duda lo ya existente, pero que no construye un aparato dogmático que pueda ser representado en pocas frases y con una doctrina más que vaya a través del tiempo, o sea, una doctrina incólume que vaya a través del tiempo, como son, por ejemplo, algunos principios marxistas que desde el comienzo hasta hoy no han cambiado, como la relación que les decía entre fuerzas productivas y relaciones de producción. Entonces, es una teoría crítica que no construye un dogma, un catecismo, algo que pueda ser repetido, sino solamente construye una actitud. Esa es la diferencia con otras filosofías. O sea, no hay un dogma, sino hay una actitud de crítica. Hay una actitud de cuestionar, de dudar de lo que las otras doctrinas dicen. Por lo tanto, la Escuela de Frankfurt vive en el fondo de que existan otras teorías. O sea, si no hubiese nada que criticar, la teoría no existe. O sea, la teoría de la Escuela de Frankfurt vive de la existencia de otros
ante otras doctrinas, las cuales son utilizadas como ejemplos de lo que no se debe hacer o como ejemplos de lo que se puede complementar. ¿Ya? Complementar, que es una forma naturalmente de crítica. Y ahí, estimado público, nos encontramos en la obra de Horkheimer. Vamos a seguir 2 o 3 puntos de este señor. Nos encontramos con algunos elementos interesantes que quisiera muy brevemente explicitar a ustedes. Está en primer lugar el rescate que ha hecho Horkheimer, que Adorno nunca se metió en esto, pero que lo ha hecho también Habermas en los últimos años de su vida, que es un rescate de la teología. Esto puede sonar muy disparatado hoy en día en un mundo, el mundo moderno, que ya no cree en Dios, que ya tiene una opinión malísima sobre la teología práctica, sobre los catecismos, sobre ritos e instituciones de las iglesias, ¿no es cierto? Todos nosotros tenemos una opinión muy distanciada, simplemente no nos interesa para nada en la dimensión teológica. Con toda seguridad ustedes nunca van a misa, nunca van a pasar un servicio religioso, nunca, me imagino yo, acuden a Dios y le piden perdón por sus muchos pecados. Ni siquiera ustedes consideran que han pecado. Seguramente ya esa idea del pecado ya es muy extraña para ustedes. Para ustedes la idea del pecado es algo de viejitas beatas, algo obviamente de una dignidad ontológica muy inferior, de lo que ustedes no se preocupan. Horkheimer trata de rescatar la dimensión filosófica de la religión. Me permito mencionar algunos puntos. En primer lugar está la famosa frase de Horkheimer, quien dijo: la negación de Dios contiene una contradicción irresoluble, porque la negación de Dios en el fondo es la negación de la ética y de los conceptos centrales de justicia y de verdad. Este es un caso muy complicado que merece, estimado público, una pequeña explicación por qué Horkheimer se preocupa de la religión. Él cree, estimado público, que la religión tiene 2 aspectos diferenciados. Un aspecto ligado a prácticas, instituciones, ritos, que son populares, es decir, que satisfacen deseos, anhelos importantes de una gran parte de la población. Una gran parte de la población quiere consuelo. Una gran parte de la población a lo largo de siglos siempre ha querido saber algo sobre el universo en palabras simples. Por eso es que casi todas las religiones tienen alguna explicación sobre la creación del mundo. El Islam, las religiones cristianas, la judía, todas ellas tienen o comparten, por ejemplo, algo similar al Génesis, es decir, una idea sobre cómo ha sido creado el mundo, cómo han sido creados los seres humanos, cómo han sido creados el hombre y la mujer, etcétera, etcétera. Todas esas cosas simples que ustedes ya lo notan por las expresiones faciales, consideran naturalmente una cosa de segunda, etc. Todo esto para el populacho, estimado público, ha sido importante durante siglos. O sea, la gente quiere conocer esas cosas elementales, de dónde venimos, etc. En cambio, nosotros creemos, con nuestra arrogancia filosófica, que esas son preguntas mal planteadas, que son preguntas sin respuesta, que es mejor no perder el tiempo en esas cosas, de dónde venimos, a dónde vamos, cuál es el sentido de la existencia. Todo eso nos parecen preguntas simplemente mal planteadas y que han sido ya superadas por el desarrollo del pensamiento en los últimos milenios.
el señor Horkheimer, que se ha formado justamente en el marxismo y en el psicoanálisis, como ustedes saben, dos disciplinas altamente ateas, y él justamente dedica las últimas décadas de su vida, igual que Habermas ahora, dedica a rescatar lo positivo de la religión. O sea, es una labor muy interesante que nos muestra que la teología en su conjunto no estaba totalmente equivocada. O sea, no trata de salvar la totalidad del pensamiento teológico, y como él era judío, menos todavía salvar el pensamiento católico. Pero él cree que la teología en general, y sobre todo ese pensador que siempre ha atraído mucho a los filósofos por la alta calidad intelectual de su obra, Santo Tomás de Aquino, que él tiene algo que decir a las sociedades modernas. O sea, que no es algo despreciable, lo que está obviamente incluido en el concepto de medieval. Para nosotros, que ya vivimos después del Renacimiento, lo medieval, la Edad Media después del oscurantismo, lo más despreciable, ¿no es cierto? Para todos nosotros es horrible la Edad Media. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en la posición actual de la mujer y en lo que Santo Tomás de Aquino ha escrito sobre la mujer, naturalmente se nos paran los pelos porque creemos que eso es lo más reaccionario y primitivo que uno puede imaginarse. Entonces, ¿qué hace Horkheimer? Él dice, hay cosas en Santo Tomás que son absolutamente pasadas y pisadas por la historia, como su concepción de la mujer. Eso es, dice él, irrescatable, no se puede salvar eso. Pero lo que piensa sobre la democracia, él fue el primer pensador católico, con ideas muy democráticas y racionalistas, y sobre todo lo que ha pensado Santo Tomás de Aquino sobre la organización social racional de la sociedad, en eso hay elementos completamente rescatables, nos dice Horkheimer. ¿Por qué? Porque el racionalismo puro, el racionalismo que niega el pensamiento religioso, según Horkheimer, comete el mismo error que el teológico, o sea, se establece como pensamiento único. Ese es, según Horkheimer, el gran peligro del racionalismo, si se lo deja solo, si no se lo critica. O sea, él da por válidos sus principios, sus procedimientos y sus resultados. No está dispuesto siquiera a considerar que puede haber algo de verdad en el pensamiento religioso o en el artístico, etc. Entonces, contra esos, él llama excesos del racionalismo, contra esas exageraciones del racionalismo, es, estimado público, que hay que ver los pocos, eso sí, pocos pero importantes elementos rescatables en la religión. Me permito leerles a ustedes muy brevemente, son unas pocas líneas, donde él explica por qué la religión nos tiene todavía algo que decir. Según Horkheimer, sobre todo porque la religión es el primer y último fundamento de la ética. ¿Por qué? Porque la religión es la conciencia de que lo material, o sea, el mundo, no es lo absoluto, no es la última verdad. Están los valores, está la dimensión axiológica, que es una dimensión no material. Entonces, contra los positivistas, contra los marxistas, por ejemplo, de la Unión Soviética, que son materialistas extremos, Horkheimer nos dice
aparte de la dimensión material del mundo, que no se la puede negar, existe una dimensión espiritual que son los valores. Y esa es una dimensión valiosa, rescatable. O sea que no es algo que lo podemos solamente tratar como derivaciones del mundo material. Este mundo, estimado público, este mundo espiritual, según Horkheimer, es el mundo que nos da, que nos muestra la relatividad del racionalismo, la relatividad del hombre o del ser humano y de sus creaciones. Él ha acuñado la famosa frase: no se puede salvar un sentido último del mundo sin Dios. O sea, no se puede comprender un sentido último, un sentido básico de nuestra existencia sin Dios. Porque nosotros, si no existiese Dios, seríamos un producto absolutamente fortuito, o sea, casual, aleatorio del desarrollo material. Seríamos, como tal vez lo pensó Demócrito, el resultado aleatorio del juego de los átomos. O sea, en última instancia, nosotros seríamos una obra casual, algo que no es necesario en el conjunto del universo. Y si es así, no puede haber humanismo, porque sería también algo absolutamente relativo, algo en el fondo sin base. Si queremos pensar en un orden mejor, si queremos creer que hay valores sólidos para construir un orden mejor, como decir la paz es mejor que la guerra, o decir, por ejemplo, la convivencia pacífica es mejor que matarnos unos a los otros, según Horkheimer, esto solo se puede fundamentar si nosotros concedemos a la dimensión de los valores una existencia relativamente propia y autónoma. Y esto significaría, según Horkheimer, una relativización del materialismo. O sea, lo material, los átomos, no serían la última palabra de nuestra existencia. Y si esto es así, entonces puede haber cambio. Fíjense ustedes, son todas conjugaciones en potencial. Podría haber, puede haber, no son declaraciones dogmáticas. Si es así que existe una dimensión de los valores que no puede ser reducida en última instancia al juego de los átomos, o sea, al juego aleatorio de lo material, según Horkheimer, entonces puede haber una dimensión de algún espíritu, que tal vez no es todopoderoso, pero alguna lógica que nosotros llamamos Dios, que ha construido el mundo. Y esa fuerza llamada Dios ha establecido, por ejemplo, de forma muy racional, que lo bueno es mejor que lo malo, que la bondad es mejor que el crimen, que vivir racional y pacíficamente es mejor que comerse unos a otros. Entonces, según Horkheimer, la existencia de la dimensión de los valores como algo que no se puede en última instancia reducir a la capa estrictamente material es la mejor demostración de que podría existir algo así como una esencia divina, es decir, que podría haber Dios como representación última de esos valores. En una palabra, estimado público, él dice: no se puede salvar un sentido del mundo sin Dios. La muerte de Dios nos produciría el triunfo definitivo de la razón instrumental. La muerte de Dios sería la justificación de Stalin y Hitler. Esa es la interesante teoría de él. O sea, Stalin y Hitler, como representaciones del éxito que tuvieron en su época la extrema derecha y la extrema izquierda, sería algo que sería justificable históricamente. Sería el juego de los átomos, según Demócrito, que ha dado como resultado el éxito
parcial de Hitler. En el momento en que triunfa Hitler, no habría una fuerza suficiente para decirle: momento, hay valores más altos que tu política, que tu poder popular, que tu fundamentación en el voto popular. Y según él, existe esa posibilidad. Existe la posibilidad de decir: hay algo superior a la facticidad cotidiana, al triunfo de lo fáctico. Y esos son los valores humanistas. Y esos valores humanistas solamente en última instancia pueden ser justificados y fundamentados si hay Dios. Si no, todo el resto serían juegos aleatorios del poder. Sin Dios, dice Horkheimer, se termina la filosofía seria. Se termina la dimensión categórica de la verdad. Todo lo que queda serían ejercicios de logística. O sea, sería la reconstrucción de cómo los átomos se mueven entre sí y producen algo que es Hitler o que es Stalin. No podemos, según Horkheimer, decir es bueno o malo, porque sería una pregunta irracional según la lógica estrictamente racionalista instrumental. Entonces, si es que nosotros tenemos valores, nosotros podemos comprender la dimensión divina, podemos comprender la existencia, por lo menos, de algo que no se puede reducir al juego aleatorio de los átomos. Además, dice Horkheimer, hay otra fundamentación de la religión. La religión es la nostalgia por la justicia, que es una idea que Habermas la ha recuperado en los últimos años. Habermas, vamos a ver eso en una de las últimas sesiones, estimado público. En sus últimos años, este señor, que el 18 de junio ha cumplido 90 años y ha anunciado la publicación de su próximo libro. Un ejemplo para todos nosotros. A los 90 años sigue ultra activo y va a publicar en los próximos días en Alemania una obra que se llama También una historia de la filosofía, o también se puede traducir como Otra filosofía. Esa obra tiene 1700 páginas en 3 tomos, o sea, una obra inmensa. Puede ser que extremadamente aburrida. Eso puede ser. Un botoque así, estimado público, es muy difícil de ver, pero es una muestra de que a los 90 años uno todavía puede estar pensando y puede estar produciendo. Otro ejemplo así es Mario Bunge. En septiembre de este año cumple 100 años y sigue activo. El Colegio Abierto de Filosofía, cuyo representante está aquí, va a organizar un homenaje a Bunge en septiembre. O sea, en pocos meses va a haber un homenaje a Mario Bunge. Esperamos que todavía siga vivo y que se lo pueda ver, por ejemplo, vía Skype o algo por el estilo, ¿no? Pero a los 100 años ya todo se vuelve ligeramente precario, igual que Habermas, que él ya ha pronosticado lo siguiente. Dice que lo van a criticar porque está muy apresurado el texto, está escrito en forma apresurada, pero él mismo dice: revisar las 1700 páginas me tomaría por lo menos 1 o 2 años. Y a mi edad, dice él, no es seguro que yo pueda resistir esos 2 años de revisiones, que prefiere publicarlo como está el texto provisionalmente. Otra historia de la filosofía sería más o menos la traducción. Y ahí aparecen estos elementos religiosos. Es decir, estimado, la nostalgia la religión es la nostalgia por la justicia. Los seres humanos, no todos, gente como Hitler nunca ha tenido nostalgia por la justicia. O sea, no es